Porque los baños privados, los que se encontraban en las viviendas, en realidad se llamaban balmis, es decir, el término con el cual nosotros en la actualidad llamamos a los balnearios, que justamente, pues además, pues son parecidos a las antiguas termas romanas. Bueno, las termas no simplemente eran unos lugares donde había piscinas y lo que vendrían a ser los equivalentes a las saunas o a los baños turcos. Es decir, lugares donde había piscinas de agua caliente, de agua templada y de agua fría. Porque también hay que tener en cuenta que era un lugar de esparcimiento y de encuentro. Bueno, pues ¿qué era lo que iban a tener las termas? ¿Qué otros espacios nos íbamos a encontrar? Bueno, pues naturalmente si había agua caliente, pues tenía que haber algún espacio donde se calentase el agua y se convirtiese pues, en vapor o simplemente en agua caliente o tibia. Lo que cumplían la función de las calderas eran, obviamente, los hornos. Porque al fin y al cabo, pues esas canalizaciones pues, tenían lugar por espacios cubiertos de piezas cerámicas con ladrillos refractarios. Claro, esto se conducía por el suelo a través de una red de túneles y pequeñas galerías, denominados como hipocaustos, que no venían a ser pues, más que canalizaciones con pequeños pilares de ladrillos que hacían que el suelo pues, por debajo estuviera hueco. Eso hacía que los suelos estuvieran calientes y que también pues, las piscinas tuvieran el agua a determinada temperatura. También había tabernas. Al fin y al cabo, pues nosotros cuando pensamos en un gimnasio, o bueno, en un gran gimnasio, o en una piscina pública, pues en ocasiones dentro del recinto nos podemos encontrar una cafetería o un pequeño restaurante. En las termas pues sucedía prácticamente lo mismo. También existía una palestra donde la gente hacía deporte, en modo de pequeño gimnasio. También estaban los vestuarios.
etc. Podían contar también pues, con patios, con jardines, a los cuales salía la gente cuando tenía buen tiempo, etcétera, etcétera. En sí mismo, ¿cómo era la construcción? Bueno, pues la planta era un tanto compleja, estaba dividida en diferentes estancias, pero básicamente eran construcciones de ladrillo y opus caementicum. Claro, luego se van a cubrir con piezas de cerámica, con suelos de mosaico, placas de mármol. Y claro, pues luego también los espacios con que se van a cubrir, pues naturalmente, pues con los cambios de temperatura y con la humedad de dichos recintos, pues ya os podéis imaginar que no se iban a cubrir con estructuras anticabadas de madera, sino que se van a cubrir con bóvedas y cúpulas. De todos modos, pues también había que tener en cuenta una cosa muy simple, había que considerar la ventilación del recinto, por lo cual, ¿qué era lo que había que hacer? Pues abrir lucernarios, no solo para iluminar, sino también para ventilar. Bueno, ejemplos de termas, pues aquí tenéis los restos de las termas de Diocleciano, de tal tamaño que incluso pues, posteriormente se aprovechó parte de la construcción en una iglesia de Roma, la iglesia de Santa María de los Ángeles y de los Mártires. Bueno, el ejemplo por excelencia de termas romanas son las termas de Caracalla en Roma, cerca del circo, están cerca del Circo Max. También tenemos que pensar que no solo por los edificios, estos edificios se embellecían, sino que también estaban decorados con obras de arte, también en sus jardines, así que nos podíamos encontrar con fuentes, con estatuas, etc. Bueno, rodeando el edificio pues nos encontramos con las cavernas correspondientes, con espacios para destinados a otros usos, como bibliotecas. Vosotros pensad, porque al fin y al cabo pues, la gente podía ir allí a realizar sus lecturas. Nos vamos a encontrar con espacios donde la gente va a hacer deporte, ya sean los gimnasios o palestras del interior o recintos en el exterior, entendidos como estadios, y las correspondientes salas donde iba a estar el caldarium, que era la piscina de agua caliente, que equivalente a la sauna, y el frigidarium, que era la piscina de agua fría, aunque a estas de todos modos también se las denominaba como natación. Pero el agua caliente no se aprovechaba, digamos, se buscaban lugares que tuviesen termas de agua caliente, ¿no? Pues agua natural. Claro, es que si había fuentes termales, pues eso era una ventaja, pero y si no las había, ¿qué? Pues había que calentar el agua. Bueno, luego de todos modos se citaba también la tepidalia, la sala de agua templada, pero de todos modos, porque era lo que pasaba en un sitio como este, como
Para pasar de la zona de baños calientes a la de baños fríos, por ejemplo, que pasaba por la de baños templados, digamos que para aclimatarse. Bueno, los mercados. No deja de ser muy curioso que hasta el siglo XIX no se construyeran espacios pensados única y exclusivamente para la práctica del comercio. Digamos que esos lugares donde se practicaba se van a improvisar. En los bajos de los edificios, en las plazas públicas, luego ya con el siglo XIX pues aparecerán los mercados propiamente dichos, más bien que aparecerán y surgirán las galerías comerciales. Pero en tiempos de los romanos, también, en tiempos de los romanos esto ya existía. Eran por tanto espacios destinados exclusivamente al comercio. Aunque de todas maneras hay que señalar una cosa, y es que en los bajos de las viviendas romanas, ya fuera las casas o ya fueran las ínsulas, existían tiendas, estaban las tabernas. Las tabernas no es que fuesen cascas, no es que fueran bares, eran simplemente tiendas de cualquier tipo. Así que por tanto eran independientes. Bueno, pues ¿cómo eran estos mercados generalmente? Pues tenían una planta cuadrada o cuadrangular, en cuyo espacio central había una suerte de toros, es decir, una construcción de planta centralizada, podía ser circular, podía ser poligonal, donde se localizaba la mesa ponderaria, que era el lugar donde se pesaba. Claro, los pesos y los valores correspondientes pues podían variar. No existía el sistema métrico decimal. Pero claro, dentro de un mercado lo lógico era que los pesos y los valores fueran los mismos. De ahí que existiera la mesa ponderaria. Eso servía también, digamos, para organizar el espacio de los mercados, porque contaba con un pórtico por un lado y distribuyéndose en torno a este estaban las tiendas, estaban las tabernas.
Así que os podéis imaginar, digamos, que ese espacio, digamos que podría ser así, podría tener una fachada hacia una calle o hacia otra. Es una plaza porticada y en el centro, pues ¿cómo le llamamos aquí ahora? Un tapete. Un tapete. Y ese. O sea que ahí no es cuadrada, bueno, ahí es hexagonal o octagonal. Bueno, puede ser, digamos, ortogonal o diagonal. Siempre. En este caso, pues es hexagonal. Pero de hecho se conservan un poco restos, ¿no? Yo creo que cambia de ahora estas cosas. Bueno, hay un ejemplo un tanto singular que vamos a ver ahora, aunque de todas maneras también vamos a ver la fachada de un edificio de este tipo. Bueno, ahí tenéis pues, el aspecto que tiene el Macellum, que sería la denominación de los mercados romanos, el Geras, Jordania, y la reconstrucción ideal del mercado de Pompeya. Tenéis aquí. Es la mesa ponderaria, no ponderaria. Ponderaria. En algún sitio tienes más, creo que del vídeo. Ponderaria. Bueno, del mercado de Pompeya, que habéis visto esa reproducción, aquí están los restos. Este sería el espacio correspondiente a todos que cubría la mesa ponderaria. Aquí los restos del pórtico interior y el espacio correspondiente a
a la tienda, a la taberna. Bueno, pues lo que han pensado. Pompeya. Bueno, de Mileto nos ha llegado la fachada del mercado. O sea, no solo que no solo pues en Berlín nos vamos a encontrar con la puerta de Estado o con el altar del Pérgamo, sino también con esta enorme fachada monumental de dos alturas, donde se aplica precisamente la superposición de órdenes, que nosotros pues, podemos pensar que es la entrada a un gran edificio, la portada por la portada de un teatro, cuando en realidad es la entrada a un lugar donde se comerciaba con productos frescos. Estamos en el interior, la calle de fuera a la derecha. Esta es la de la calle. A la de la calle. Bueno, ahora sí, porque date cuenta de que no están los huecos de las cavernas aquí. Ya digo, a lo mejor están alrededor. Bueno, y en el caso de los mercados de Trajano que se conservan parcialmente, aquí nos vamos a encontrar con algo, digamos, un tanto singular. La construcción trata de salvar, digamos, la altura. La construcción trata de salvar el desnivel. Y hay que señalar que es una construcción en donde nos vamos a encontrar con dos alturas, además de un espacio por encima del mismo. La planta es semicircular. Se encontraba junto al foro de Trajano y, en cierto modo, pues este espacio, más que asemejarse a uno de los Macellum que hemos visto con anterioridad, pues en realidad guarda más parecido con las galerías comerciales que luego se construirán en el siglo XIX. Mercado de Trajano. Roma. Así que claro, nos encontrábamos con las tiendas que se encontraban en este espacio, pero también otras distribuidas por la parte superior, donde se iban a localizar pues diferentes espacios, diferentes viviendas. Ya en la colina del Quirino. Bueno, las basílicas. Bueno, las basílicas curiosamente tienen un antes y un después del cristianismo. Aunque de todas maneras su planta inicialmente no va a tener especiales variaciones. Bueno, os había dicho que los mercados o Macellum eran los lugares donde se practicaba el comercio, pero no va a ser el único lugar, porque también había que tener en cuenta una cosa: ¿qué pasaba con el comercio mayorista? ¿Qué sucedía cuando se negociaba con enormes volúmenes? Había que pensar que única y exclusivamente se iban a realizar en los puertos, en un gran espacio público,
Pues no. Cuando pensamos en una basílica, estamos pensando en una iglesia. Pero para los romanos, antes de la oficialidad del cristianismo, estos espacios les servían también para cumplir las funciones que tendrán con posterioridad las lonjas. Desde luego que tampoco era el único fin que tenían estos lugares, porque al fin y al cabo estaban pensados para albergar a grupos más bien numerosos de personas. Y claro, pues así que inicialmente, ¿a qué se dedicaba? Pues a la celebración de juicios, las vistas de los tribunales eran públicas y por tanto la gente podía acudir. Es decir, que no era, digamos, como los juzgados de la actualidad, que las vistas pueden ser públicas para que asista al público, pero claro, digamos que su acceso está limitado. Pero en el caso de la antigua Roma, pues los juicios llegaban a ser muy concurridos. Ya podéis imaginar, no habían inventado la tele, no existía internet, el anfiteatro y el circo no estaba abierto precisamente todos los días. Y luego, por otro lado, cuando se celebraban los comicios, es decir, las votaciones para elegir a los magistrados, se celebraban en dicho recinto cerrado. Cuando se convocaba a la ciudadanía, pues tenían que se tenían que acometer los comicios allí. Bueno, luego también, pues en ocasiones eran lugares donde se llegaban a acuerdos comerciales. Bueno, pues cuando el cristianismo se difunde y se propaga, los fieles van a tener un problema que no existía con los templos romanos. Los templos romanos eran literalmente la casa del dios. Al santuario, pues prácticamente no entraba nadie más que los sacerdotes y las personas vinculadas estrechamente pues, a ese culto, como pudiera ser el caso de las vestales. En el caso de los templos dedicados a la diosa Vesta, o los oráculos y las pitonisas. Pero en el culto cristiano, los fieles acudían a rezar juntos a un espacio. Los templos romanos, por tanto, no contaban con ese espacio que tampoco estaba pensado para acoger personas. Eran edificios más bien reducidos y oscuros. Con lo cual, pues había que pensar en un lugar lo suficientemente amplio e iluminado para poder llevar a cabo la liturgia religiosa.
Así de claro. El único espacio que, digamos, les podía servir era el de las basílicas, un espacio grande, amplio y cubierto. Bueno, pues ¿cómo eran las basílicas romanas? Pues valga la redundancia, las basílicas eran edificios de planta basílica. Claro, cuando se piensa en una basílica se está pensando en una iglesia. Pero estrictamente, pues, ¿de qué estaríamos hablando? Pues de un edificio que está dividido en naves y que tiene una planta más bien rectangular. ¿De cuántas naves se podía contar? Pues con 3 o con 5. Tenía también una nave transversal que podía destacar en la planta o no, denominada transepto o tricepto, que será como se le llame antes, como se le llame más tarde. Si sobresale en la planta, entonces propiamente sí que es un crucero. Y además en la cabecera va a contar con un ábside a modo de tabernáculo, aunque en otras ocasiones podría llegar incluso a contar con 3, pero no viene a ser, digamos, lo habitual. Bueno, a los pies en la entrada, las basílicas contaban con un patio porticado, denominado como atrio. Eso también va a ser precedente de otra cosa. Claro, en un principio las iglesias cristianas van a contar con un atrio. Pero cuando el Islam se propague, ya a partir del siglo VII, ¿qué es lo que van a conocer? Bueno, pues van a tener como modelo la propia casa de Mahoma, la casa de un padre. Pero van a conocer cómo son las basílicas cristianas. Las basílicas cristianas tenían un atrio antes de entrar al cuerpo de la iglesia, por lo cual pues, va a ser precedente también en los patios de las mezquitas. A todo ello también hay que sumar otra cosa. Cuando los monasterios, digamos, se popularizan en la Edad Media, el atrio hasta cierto punto va a desaparecer, pero van a seguir contando con un patio porticado, que va a ser el claustro, que permitía organizar las estancias del edificio. Bueno, ¿cómo se cubría el espacio? Pues podía contar con artesonados de madera, ya que al fin y al cabo, pues el espacio se dividía en naves divididas por columnas. Pero en ocasiones también se va a utilizar la bóveda de cañón. ¿Qué es lo que sucede? Pues en la basílica más conocida de Roma, la Basílica de la Urgencia. Claro. A ver.
Aquí de todos modos podéis ver cómo se conserva parte de la misma, y ya más concretamente estas bóvedas que cubren dichos espacios. Son unas bóvedas de cañón con casetones. Bueno, la que tenéis arriba es la Basílica de Leptis Magna en Libia, que de todos modos pues es una de las que se encuentran mejor conservadas. Podemos observar cómo se dividía en 3 naves. Aquí lo que está es el ábside. No se mantiene cubierta, eso sí, pero sí que nos encontramos pues hasta cierto punto bien conservada la columnata del edificio. Bueno, la novedad que presentan las basílicas cristianas, ya sobre todo a partir del siglo IV después de Cristo y alguna anterior, de tamaño, es que van a incorporar un espacio previo a la propia basílica, y es el denominado nártex. El nártex viene a ser un espacio previo donde van a estar los neófitos, es decir, aquellos que acababan de ser bautizados. En el atrio que necesitaban era el resto. Los que no estaban bautizados, los que no bautizados estaban fuera del atrio. Así que claro, en una basílica nos vamos a encontrar con una evolución de las mismas. Basílica romana. Y basílica cristiana. El nártex podría ser un espacio, digamos, propiamente dicho de la basílica, pero que de todos modos, pues digamos que vendría en ocasiones pues simplemente a coincidir con el lado del atrio más próximo a el lado del atrio más próximo a la basílica.
Bueno, tenemos aquí, por tanto, como espacios, el nártex, el crucero, además de todos modos, pues también eso permitía, en el caso de que nos encontremos con esta parte de las basílicas, con otra cosa, y es que un lado venía a corresponder al lado de la epístola y otro lado al lado del evangelio. Así que claro, pues una parte pues vendría a corresponder al sacerdote y otro al diácono. Siempre me entra la duda. El evangelio es, según esta cura, digamos, a la derecha, ¿no? Según está mirando el público. Sí. Este es el lado. El del evangelio es el de la Este es el lado del evangelio. y el otro es la misa. Este es el de la misa. San Juan del Gran sí que se cae ahí. Bueno, estaba en esa, en la basílica. Roma. Es un Yo juraría que es así, pero no, pues hay que señalar que en el caso de que haya un espacio en el que se destine como sacristía, se destina a esta parte. Y luego, pues donde por ejemplo va a estar el capítulo, va a estar en esta parte. Bueno, ejemplos de basílicas. Esto de aquí lo puedo borrar, ¿no? Sí. La otra parte yo creo que mejor todavía. Bueno, basílicas de todos modos también paleocristianas. Habíamos visto la basílica de Magencio. En otros lugares del imperio pues, se conservan partes de antiguas basílicas. Esta basílica es del siglo III. Bueno, de las basílicas que se conservan en Roma, de las basílicas que son paleocristianas, pues hay que tener en cuenta también una cosa, que son edificios que han sido reformados con el tiempo, que han sufrido transformaciones, pero que de todos modos respetan la estructura original. Un ejemplo de ello es San Pablo de Extramuros, que tenéis ahí. Entonces, pues podemos reconocer como es un edificio que está dividido en naves, que tiene una cubierta anticlavada con su artesonado de madera y que tiene un ábside en la cabecera.
Eso es personal. No lo he visto, ¿verdad? Parece. No se está raro. Sí, Eso sí, lo lo habrás he visto, visto. hombre. Lo primero que vi yo, pero no sé. Bueno, la iglesia de Santa María de la Mayor está sí cabe todavía más reformada, pero aún así pues se respetó la planta de la construcción. Bueno, Santa María Mayor de Roma. Bueno, Está aquí el Moisés, el Moisés de Montserrat. no sé los que Bueno, esta es la imagen de la Basílica de San Lorenzo de Escamuros, que quizá por su aspecto nos podía hacer recordar más a cómo eran las basílicas originales, con un artesonado de madera, vemos aquí los tirantes de la construcción, correspondientes a un tejado de dos aguas, las columnas con capiteles de orden toscano. Bueno, hay que tener en cuenta de que la obra es del siglo IV y en la época del Bajo Imperio, con lo cual pues las manifestaciones del arte clásico de Roma pues ya estaban en plena decadencia. Bueno, y luego, ¿por qué la fotografía es antigua? ¿Por qué la fotografía es de inicio, es en blanco y negro, de inicio del siglo XX o de finales del siglo XIX? Bueno, pues porque fue descrita durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Roma desde luego que no sufrió el grado de destrucción que en muchas ciudades de la Segunda Guerra Mundial, como pudiera ser el caso de Berlín, Varsovia, Le Havre o Caen en Francia, etcétera, etcétera, pero sí que sufrió pues algunos bombardeos más duros de los que, por ejemplo, sufrió París. Y claro, pues el más destructivo de todos ellos pues tuvo lugar en el barrio donde se encontraba esta basílica, con lo cual pues tuvo que ser reconstruida. Bueno, como he hablado de algo que está presente en el arte paleocristiano, y hay que tener en cuenta que el cristianismo fue la religión oficial del imperio, ya a partir del año 313, pues el emperador Constantino pues permitió la libertad religiosa en el imperio, con lo cual el cristianismo dejó de ser una religión clandestina y empezaron a levantarse basílicas y otras construcciones religiosas. Y estas además pues tendrán más relevancia, serán más numerosas ya cuando definitivamente el cristianismo se oficialice en el año 380, cuando el emperador Teodosio imponga el edicto de Tesalónica, y hace que todas las demás religiones del imperio sean prohibidas y por tanto perseguidas. Bueno, los cristianos están en relación con el arte paleocristiano.
surgir en el siglo IV. Como para los cristianos de la época, de entre todos los sacramentos, el bautismo tenía una gran importancia porque suponía que una persona pues, iba a abrazar la nueva religión. Por ello, pues se va a pensar en construir un edificio propio. Bueno, son edificios de planta centralizada, con lo cual eso quiere decir que van a tener planta circular o poligonal. Lo normal es que los baptisterios tengan planta octogonal. Bueno, van a contar pues con una nave que circunvala el espacio central, una rotonda, y que además en ocasiones pues van a contar con dos alturas, van a contar con una tribuna. Ese espacio central se va a cubrir con cúpula, los laterales pues, se pueden cubrir con una cubierta artesonada o con bóveda. Bueno, estos baptisterios, pues a su vez, pueden contar con un espacio previo que funciona a modo de nátex. Así que por eso nos vamos a contar con este pórtico. Ejemplos de ello, pues tenéis el baptisterio de San Juan de Letral, cuyo exterior, digamos que se ajusta más a la construcción original, frente al interior, pues que fue profusamente reformado. Lo del centro es una especie de piscina, ¿no? Lo que he visto Es la pila bautismal. Pila bautismal, pero... Claro, es que el bautismo no tenía lugar por aquel entonces como se hacen ahora. Se bautizaba la gente sin adulta. Con lo cual, pues claro, las pilas tenían que ser grandes. Claro, con el paso del tiempo la edad se fue reduciendo más que significativamente. Con lo cual, pues, en el caso del cristianismo católico, pues no es necesario pues, literalmente meterte en una bañera o bañarte en las aguas de río. Es que si esperamos a bautizarnos de mayores... Pero los gobernantes siguen bañando así, ¿eh? Pues ya a estas alturas ya no lo Sí, bueno, yo me bautizaba, sin recordar. No, pero no he mencionado aquí, bueno, el baptisterio
misterios más famosos, ¿no? Digo yo, Bueno. tanto el de Florencia como el de Pisa. Bueno, pero es que esos ya son posteriores. El de Pisa es gótico. El de Florencia tiene las famosas puertas Sí. del paraíso. Pero Como ejemplo, el baptisterio de San Juan de Letrán. Bueno, sobre los mausoleos, porque va a haber también mausoleos cristianos. ¿Cómo se enterraban los romanos? Bueno, los romanos en ocasiones incineraban a sus muertos y en otras ocasiones los enterraban. Claro, con la expansión del cristianismo, en tiempos del imperio, la costumbre de enterrar a los muertos se generaliza, porque al fin y al cabo, si el cristianismo pregonaba la resurrección de los muertos, pues claro, de las cenizas, ¿qué iba a pasar con ellas? Pues en tal caso, pues, los muertos no podían resucitar, tenían, digamos, que salir de sus sepulturas. Con lo cual, digamos que esta costumbre se generaliza. Bueno, de todos modos, pues ahí existía una importante diferencia con respecto a los griegos y que guarda con relación también con los cultos de los etruscos. Si es que al rendir culto a sus antepasados, pues también iban a contar con los espacios para llevar a cabo no solo los cultos a los antepasados, sino también los propios enterramientos. Bueno, las necrópolis romanas también digamos que tenían un carácter práctico. Tenían sus propios cementerios. Y los cementerios de los romanos pues se parecían mucho a los nuestros, porque literalmente tenían nichos para poder sepultar a la gente. Estos eran los columbarios. Y claro, pues los columbarios pues nos podían recordar perfectamente a los palomares, solo que tenían un tamaño mayor. En vez de poder acoger palomas o cualquier otro tipo de aves, pues cogían los restos de los difuntos. Claro, luego también, al igual que los cementerios de la actualidad, las necrópolis romanas estaban fuera de los cascos urbanos. Pero en ocasiones los romanos aprovechaban el subsuelo para realizar enterramientos. Allí también pues estaban los correspondientes nichos en galerías subterráneas, como tenéis aquí en esta imagen. Las catacumbas de Pomponio Pilas. Claro, si había alguien que tenía más recursos económicos y quería ser enterrado, ya fuera en una catacumba o ya fuera en un columbario, pues iba a contar con un espacio más destacado, que vendría a ser pues algo intermedio entre un mausoleo y un simple nicho. Al fin y al cabo, pues en los cementerios actuales sucede algo no tan distinto. Aquellos que tienen más dinero, pues tienen un panteón familiar. Aquellos que tienen menos, pues cuentan con un simple nicho.
Aquellos que están entre unos y otros, pues tienen su propia sepultura, pues más o menos engalanada. Los de mármol, de piedra, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Claro, como los romanos rendían culto a sus antepasados, pues delante de ese lugar de enterramiento o en esos espacios donde estaban sus antepasados enterrados, pues podían contar con un altar para realizar algún tipo de ceremonia. Pero claro, aquellos más poderosos, pues lo que van a realizar son edificios con ese fin funerario. Construcciones funerarias. Que inicialmente tenían forma de todo. O bien, pues al igual que los modelos etruscos, van a tener planta circular. Pero claro, según va pasando el tiempo, los más poderosos pues no se lo van a idear a su memoria construcciones cada vez más grandes, sino también cada vez más extravagantes. Y ya veremos pues, un ejemplo en la propia Roma de lo más evidente. Claro, todo eso cambia cuando el cristianismo se oficializa. Y es que los mausoleos pasan a ser lugares donde no solo pues, se entierran los más poderosos, sino que también sirven como edificio conmemorativo a la memoria de algún mártir. Y en este caso, además, pues los mausoleos cristianos van a adoptar una planta centralizada. Al igual, es decir, una planta circular o poligonal. Con lo cual pues, van a guardar semejanzas con los baptisterios. Bueno, ejemplos de enterramientos.
pues una tumba subterránea semejante a las catacumbas, pero que en realidad es un túmulo, es la tumba de los Escipiones en Roma. La familia de los Escipiones pues encarga esta construcción donde varios de sus miembros van a estar enterrados. Es una construcción ya de todos modos en tiempos de la República, donde se están configurando todavía las características del arte romano y donde la influencia etrusca está muy visible. Claro, ¿cómo eran estas torres que servían de enterramiento? Pues podían tener un aspecto como este, como la torre de los Escipiones en Tarragona. Aunque, claro, en cuanto a la extravagancia de las construcciones, en la propia Roma, pues nos encontramos con esto, la pirámide de Cayo Cesio. Bueno, ejemplos, voy escribiendo aquí. ¿Pero eso es de esa época? Sí, del siglo I antes de Cristo. ¿Y se conserva así? Sí. Se conserva tal cual. Vamos, que además es que, si no recuerdo mal, yo pasé en coche, o más bien yo diría que pasé en taxi, junto a ella. Sí, pues está la carretera. ¿Pero está aquí? Uno de los Escipiones. Uno de los Escipiones. Roma. Cristo. Torre de los Escipiones, Tarragona. Bueno, más que una tumba la podemos considerar como un monumento conmemorativo. Y que tiene una mayor antigüedad relativa en relación a otras construcciones romanas en la península, porque claro, la mayor parte de los restos que nos han llegado hasta nosotros pues datan de los siglos I y II después de Cristo. La pirámide de Cayo Cesio, Roma, también del siglo I antes de Cristo. Bueno, ¿y qué era lo que hacían o lo que hicieron los emperadores romanos? ¿Qué construcciones, digamos, ideaban para ser enterrados allí y para que se conmemorase su memoria? Teniendo en cuenta de que a los emperadores se les divinizaba. Pues van a emprender la construcción de mausoleos de un tamaño enorme. Los dos que se conservan en Roma son, por un lado, el mausoleo de Augusto, que tiene el aspecto que veis actualmente, un edificio de planta centralizada, que se asemejaba a los túmulos, porque en este caso pues, contaba con 2 alturas, y que va a servir de modelo a otra construcción todavía más grande, el mausoleo de Adriano. Aunque el edificio fuese, digamos, modificado posteriormente, pues sirvió para la construcción del castillo de San Angelo, la fortaleza que tenían los papas en Roma. Así, cuando tuvo lugar el saco de Roma, pues ¿dónde se refugió el Papa?
allí. Lo imaginemos que allí. Debe de haber un pasaje, ¿no? En la película de la También había un pasadizo secreto para poder escapar, cosa que hizo. El Papa, ¿cuál era que estaba en aquel entonces en la catedral de San Pedro? Me parece que era Alejandro VIII. En la película de la una ceremonia que es la que sale Hacer el segundo. precisamente en el pasillo del castillo se comunica con el Vaticano. Bueno, el pasadizo no es tan largo. Es para hoy. Pero bueno. Porque vamos, ya de allí a la Basílica de San Pedro, Bueno, tampoco es tanto, sí, pero para acabar un túnel subterráneo, 200 metros, 300. no, mucho más. Pero la avenida de. ¿Cómo se llama? La avenida de. No me acuerdo bien. Bueno, el mausoleo. ¿De Augusto? Roma. Y el castillo de San Ángelo. También. Mausoleos ya paleocristianos, pues dos. Por un lado, el mausoleo de Santa Constanza, donde podéis ver pues, cómo se recubre una planta centralizada, el espacio central se cubre con una cúpula y alrededor hay una rotonda. Bueno, ya posterior y próxima a la caída del Imperio Romano, y curiosamente de planta de cruz latina, podéis observar que el espacio central se cubre con una suerte de cimborrio, es decir, se destaca en la altura. Y luego también pues, podéis de todos modos pues, advertir pues, cierta tosquedad. Ya es, por tanto, pues, la época del Bajo Imperio, los años previos a la desaparición del Imperio Romano de Occidente, y claro, pues en un edificio de un personaje tan destacado de la época, pues nos vamos a encontrar pues con esos elementos, digamos, más simples, más toscos. Aunque de todos modos, por la construcción, como cuenta con cajeros a dos aguas, pues, vamos a observar cómo se remata de una manera tan semejante a los frontones clásicos. Bueno, edificios conmemorativos. Bueno, en primer lugar, los arcos de triunfo.
tienen su origen en construcciones temporales que se realizaban en madera o en otros materiales también, que se levantaban cuando se conmemoraban los triunfos militares. Pero claro, una vez pasaban las celebraciones, los interesados lo que pretendían era que ese triunfo fuese recordado para siempre. Y claro, no era lo mismo realizar una construcción de madera que se iba a cubrir con telas o con cualquier otro tipo de material más bien perecedero, que realizar una obra en piedra, en la cual pues apareciese una inscripción, incluso también esculturas que conmemorasen esa victoria militar. ¿Y qué era para lo que servía? Pues simplemente servían para fines propagandísticos. No se trata de puertas de una muralla. Podían estar dentro de la ciudad o podían estar fuera de ellas. Pero formar parte del perímetro defensivo de la ciudad, no. Claro, luego también los actos de triunfo no siempre tienen por qué conmemorar una victoria militar, sino que simplemente se podía levantar a la memoria de un gobernante, especialmente en el caso de las provincias, o también a la memoria de un emperador. Claro, es que también hay que tener en cuenta pues una cosa, los emperadores podían estar en guerra contra otros, pero podían no participar en esas campañas. Y claro, pues para destacar, digamos, su presencia en los lugares, pues no tenían por qué esperar a encabezar las legiones en una campaña pues contra cualquiera de los enemigos de Roma. Bueno, les bastaba pues, simplemente con elegir este tipo de construcciones. Bueno, ¿cómo era? Pues evidentemente, pues el nombre les delata. Y es que los arcos de triunfo podían tener 1 o 3 arcos de medio punto.
sea un modelo constructivo que va a ser empleado con posterioridad, hay que tener en cuenta de que su aspecto va a servir de inspiración también a las fachadas de los edificios. Es decir, incluso pues en el románico, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues digamos que marcar las puertas utilizando pues un entablamento, unas columnas adosadas, un arco de medio punto, en ocasiones también situando un friso por encima. Bueno, arcos de triunfo, conocidos. Bueno, pues en Roma, el arco de Tito, es del siglo I después de Cristo. El arco de Septimio Severo, que es del siglo II. El arco de Constantino, que ya es el más tardío de todos ellos. Que es el que tenéis a la izquierda, con esculturas, digamos, más toscas, ya del siglo IV, todos ellos en Roma. Otros ejemplos más, el de Trajano en Benevento, el de Tiberio en Orange, en Francia, y el de Tito en Roma, que tenéis aquí. En España, pues nos encontramos con estos otros dos. Bueno, la calidad de la imagen es horrible, pero bueno. El arco de Medinaceli, en Soria, el único que se encuentra en Castilla y León. Y lo hará en Tarragona. Las columnas conmemorativas pues no son propiamente edificios, pero bueno, son construcciones y guardan relación con los arcos de triunfo. Bueno, también celebraban victorias militares, ya más concretamente en el caso de estas sí. Además, lo más destacado, lo más relevante de estos relieves es que son unos relieves historiados que lo que hacen es representar en las dos columnas conmemorativas que nos han llegado hasta nosotros, la de Trajano y la de Marco Aurelio, toda una campaña militar. Así que nos permite conocer pues, con muchos lujos de detalles cómo los romanos iniciaban los preparativos, realizaban las marchas, montaban los campamentos, combatían a sus enemigos, les derrotaban y finalmente celebraban el triunfo. Por eso, en la columna de Trajano aparece el propio emperador y en la columna de Marco Aurelio también sucede exactamente lo mismo.
Claro, en el caso de tener lugar una victoria naval, ¿qué era lo que se hacía? ¿Qué era lo que se hacía? Y teniendo en cuenta que los romanos en el siglo I a.C. se quedaron sin rivales en el Mediterráneo, lo convirtieron en el Mare Nostrum, vencieron primero a las potencias marítimas del Mediterráneo y posteriormente acabaron con el pirateo. Pues, con anterioridad a estos monumentos que levantan los emperadores, nos encontramos con las columnas que se decoraban con elementos marineros. Como podéis ver en las anclas que decoran el fuste de la columna de Cayo Dulio. Bueno, ejemplos por tanto, la columna del Trajano, y la columna de Marco Aurelio, ambas del siglo II después de Cristo. Bueno, pues las termas de Caracalla no habíamos visto antes detalles, pero aquí, de todos modos, no sé si podéis reconocer el uso de las bóvedas de cañón realizadas a base de ladrillo y ocus camentí, las cuales de todos modos pues, se forraban. También para aligerar la construcción, aunque esto yo creo que no lo llegáis del todo a ver, se empleaban casetones, esas formas poligonales que permitían, por un lado, ubicar la estructura y por otro lado, reforzarla creando, digamos, una red de nervios. Bueno, aquí tenéis pues, la imagen del conjunto, que de todas maneras, pues, a este espacio había que sumar pues, los jardines, el estadio, los espacios destinados a la biblioteca y las tabernas, etc. Bueno, ya hablando de la estructura del arte clásico de la antigua Roma. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Pues a diferencia de los griegos, a los romanos les interesaba el realismo. No quiere decir que no admirasen a la escultura griega, ni muchísimo menos, porque si no, no hubieran hecho tantas copias que nos han permitido conocer muchas obras cuyos originales han desaparecido.
Bueno, la escultura romana va a estar caracterizada por su realismo. Y esta, al fin y al cabo, estaba condicionada al culto a los antepasados. Claro, inicialmente, ¿qué era lo que hacían? Pues conservar de la mejor manera que podían una reproducción del rostro de los difuntos. Así que, claro, realizaban máscaras mortuorias. Eso era lo que les servía para tener, digamos, las efigies. Pero claro, podías tener la máscara mortuoria y luego tener a su vez un vacío, al utilizarlo como molde, poder tener esa reproducción en cera o en yeso. O sea, que cuando se moría, hacía la máscara. Hacía la máscara mortuoria, pues en cera, con yeso, podía utilizarse como molde para tener esa reproducción. Pero claro, los más adinerados preferían tener algo pues, más duradero. Así que claro, pues en base a esas máscaras mortuorias, ¿qué es lo que van a embargar? Pues bustos. No se van a conformar por simplemente con tener el rostro. A estas imágenes denominadas como imágenes maiorum, van a sentar las bases del retrato. Bueno, y digamos que todo eso tiene su origen en tiempos anteriores al Imperio, por esa influencia también de los ritos funerarios etruscos, pero también digamos que es algo propiamente de la cultura de los antiguos romanos, con lo cual estas representaciones ya van a estar presentes en tiempos de la República. Aquí tenemos dos ejemplos. Curiosamente, un retrato doble. El de Catón con su esposa. Y luego a la derecha, para que veáis pues, precisamente que no buscaban la idealización, sino simplemente ser lo más realistas posibles, partiendo por tanto de esas máscaras mortuorias, el busto del Patricio Tortoria, con esos signos de la edad tan acentuados. Y bueno, además, pues con esos rasgos físicos
digamos, tan reconocibles. Bueno, otros ejemplos de retratos de época republicana, pues seguramente el más conocido de todos estos, porque ha sido reproducido también hasta la saciedad, es el denominado como pseudo-Séneca. Es decir, este retrato era considerado generalmente como el retrato de Séneca. Pero en realidad, pues, se piensa que no es un retrato del siglo I después de Cristo, de la época en la que él vivió, sino anterior. Luego aquí pues tenéis otros ejemplos, algunos también realizados en bronce. En los cuales pues incluso se lleva a emplear pasta vicia para representar los ojos. Bueno, durante el Imperio, ¿qué es lo que va a pasar con el retrato? ¿Se va a mantener el realismo? Pues curiosamente sí, pero naturalmente la influencia griega y el afán propagandístico va a conducir a que haya cambios. Claro, el idealismo, ¿cómo podría estar presente? Pues podría estarlo en la realización de los bultos redondos. Se deja de hacer única y exclusivamente bustos o cabezas y se empieza a representar a personajes a cuerpo completo, pero no para rendirles culto en los hogares, sino también para estar expuestos públicamente. Y claro, pues a los romanos les podía interesar por ese punto a las imágenes que los rostros se asemejasen al máximo a la realidad, pero a la hora de exponerlo públicamente era tan importante, digamos, representarles con sus defectos físicos. Pues no, lo que va a interesar es representarlos de manera idealizada. Por eso, aunque en esta escultura, en el General del Tívoli, pues aparezca con esos rasgos de una persona anciana de la época, cuando estamos hablando de un anciano, pues no estoy pensando en alguien que tiene 80 o 90 años, sino en alguien que podría tener unos 50, es decir, alguien que ya había rebasado la edad adulta y que había completado, digamos, el llamado cursus honorum, es decir, la carrera en las diferentes magistraturas, pero claro, aquí nos encontramos con un cuerpo apolíneo propio de un atleta que en buena medida pues viene a casar con ese idealismo que se busca a partir de ese momento.
teniendo en cuenta de que esa obra iba a estar expuesta en un espacio público. Datos en un correo. Y es que, claro, los políticos más destacados de la época, los generales que habían resultado victoriosos, los magistrados que habían ocupado el consulado, los senadores más relevantes, pues van a encargar retratos para que su imagen, para que su efigie esté presente en otros lugares. Y claro, pues aquí tenéis retratos de diferentes personajes históricos de tiempos de la República. Mario Sila, el dictador, perdón, este es Cayo Mario, este sería Sila. Aquí tenéis a Cicerón, porque Cicerón no solo, digamos, fue el gran orador romano, sino que también fue un político, además, pues, adversario de mi tocayo, Julio César, que tenéis aquí. Marco Licinio Braso y Pompeyo el Mago. Por citar esos retratos que no estaban destinados a la casa de sus descendientes, sino para que se localizasen en esos espacios públicos o semiprivados que pudiera haber tanto en Roma como en otros lugares del imperio. Y ya por fin propagandístico. Bueno, ya pues terminamos por hoy. No han leído los libros de